tema hemos visto que es bien profundo y para que todos logramos entender el tema, hemos decidido nosotros en darla en diferentes clases. Cada tema principal, la vamos a estar dando en 3, 4 clases dependiendo de cómo sea, de qué tan profundo sea el tema. Por ejemplo, yo voy a estar dando la primera y esta es la clase que me toca dar a mí. El título, el tema general del tema que vamos a estar viendo es las escrituras inspiradas. Ese es el tema general. Pero el tema tiene 3 diferentes subtemas. En primer lugar, la revelación de Dios a la humanidad. Este tema tratará, hermanos, de cómo Dios se ha revelado por medio de las escrituras. Amén. Porque muchas veces el hombre niega la existencia de Dios porque no le mira, pero Dios ha dejado pistas, ha dejado pruebas contundentes de que sí Él existe. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ahora. El otro domingo vamos a estar viendo el tema, la palabra de Dios verbalmente inspirada. Sí. No sé si usted se ha preguntado anteriormente cómo es que Dios inspiró a los hombres para que escribieran la Biblia. Sí. La Biblia, hermanos, se escribió en cientos de años. Sí. Amén, en cientos de años. Y todos ellos, los que escribieron la Biblia, hermanos, han escrito de la misma manera, inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a estar viendo en el otro domingo, en la segunda clase. Sí, amén. El tercer subtema es el canon y las traducciones posteriores. Canon, hermanos, quiere decir, es un conjunto de libros. Por ejemplo, cuando decimos el canon bíblico, es el conjunto de los 66 libros que tiene la Biblia. Entonces, el tema se titula, el subtema, el canon y las traducciones posteriores. Amén. En ese subtema vamos a estar viendo cómo es que se eligieron los 66 libros de la Biblia. Amén, porque hay muchos más libros. La Biblia católica, para darles un ejemplo, tiene 7 libros más que la Biblia que nosotros usamos. Entonces, ¿por qué nosotros no los usamos? Lo vamos a estar viendo en ese subtema. Las traducciones posteriores. Ustedes saben que ahora han salido muchas traducciones. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, los mormones tienen su traducción, los testigos de Jehová tienen su traducción. Vamos a estar viendo en ese subtema cuáles son las diferencias y en qué cosas ellos han quitado, porque ahora en varias de esas traducciones han cambiado o han quitado totalmente versículos de la Biblia del Señor. Sí. Entonces, en ese subtema vamos a estar viendo, ¿verdad?, todas esas traducciones. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, pero antes de empezar, quiero que vengamos en palabras de oración para poner esta clase en las manos del Señor. Doblemos rodillas, hermanos, como estemos. Padre nuestro que está en gloria, mi Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por lo que nos has permitido, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Ponemos, Señor, esta clase en sus manos desde muchos años. Santo es el Señor, hermanos, Padre, bendice, Señor, a los que estamos reunidos en este lugar. Y lo estamos iniciando este día, Padre Celestial, para que este día sea de mucha bendición. Revelando, Señor, aleluya, esta tema, Señor. Le pedimos, Padre, por este proyecto que sabemos, Señor, poderoso, que Él sirve de corazón, se será puesto en el corazón, Señor, de cada uno de nosotros, que esperamos que el día de mañana, Señor, de esos frutos sea de la gloria en esta hora, Señor. Que sea usted dirigiendo y abriendo el entendimiento de estos jóvenes, Señor, de estos adolescentes, que son la gloria. Pedimos que se nos ponga corazón presente, cada joven, abre el entendimiento, Señor. Abre el corazón de cada joven, Señor. Abre su corazón para de ellos, Padre. Revélense a ellos a través de la Escritura, Padre, a través del estudio de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya hemos puesto esta clase en las manos del Señor. Les vamos a, antes de iniciar, todos tienen este papel que yo he estado repartiendo después del hermano Henry. Todos tienen. Gloria sea a Dios. Hermanos, vamos a estar leyendo esto, lo que yo les he dado. Vamos a estar escribiendo poco también, porque muchos no pudieran verlo. Solo algunas cositas tal vez vamos a escribir, pero más que todo vamos a leer y vamos a hablar, vamos a conversar. Esta es una clase diferente a las predicaciones. En una clase, hermanos, usted puede hacer preguntas, en una enseñanza. Si usted no entiende algo, levante su mano, pregunte.
siempre y cuando esté, ¿verdad?, en el tema, adentro del tema que estamos hablando. Sí, sí. En lo personal, pues no lo sabemos todo, ¿verdad? Si yo no lo sé, también está mi hermano Calderón, y si no la sabemos, Sí. la pregunta que usted está haciendo, Sí. pues se la vamos a investigar y el otro domingo durante el curso se la vamos a dar. Sí. Para que todos entendamos, amén, y comprendamos, aleluya, de la palabra del Señor. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a dar inicio, hermanos, con el subtema la revelación de Dios a la humanidad. Sí. La revelación de Dios a la humanidad. Voy a estar leyendo del folleto que les di, así que síganme. Sí. Amén. Y vamos a estar, ¿verdad?, Amén, amén. interactuando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiga a Jesús. Amén. La revelación de Dios a la humanidad. En primer lugar, ¿qué es lo que significa revelación? ¿Qué es lo que usted entiende cuando escucha la palabra revelación? Sí. Revelar, de acuerdo, hermanos, al diccionario, significa descubrir lo secreto. Sí. Amén. Proporcionar indicios o certidumbre de algo. Cuando hablamos de la revelación de Dios a la humanidad, es la manera en que Dios se está descubriendo a la humanidad. ¿En qué manera se está descubriendo? ¿Cómo podemos ver exactamente, hermanos, físicamente, el por qué Dios es real? Porque ahora, hermanos, se mueven muchas situaciones, muchas ideas, y los jóvenes que tenemos ahora son jóvenes que están en las escuelas, Sí. y ahí los maestros les imparten clases sobre la ciencia, la evolución, ¿verdad? Cosas de cómo se creó el universo. Y en sí, hermanos, para el hombre no es que sea malo tal vez investigar estas cosas. El problema, hermanos, es que el hombre aparta a Dios de la creación, aparta a Dios que no existe y cosas por el estilo. Entonces, pero Dios, hermanos, desde el principio, Dios se ha estado revelando a la humanidad de muchas maneras. Y las vamos a estar viendo en esta clase. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Leyendo, hermanos, lo que he escrito. En primer lugar, Dios se revela a la humanidad por medio de la creación. Sí. Todo lo que vemos, amén, el sol, los árboles, la creación, la tierra, el universo, todito, Dios se revela por medio de la creación. Sí. En segundo lugar, por medio de la conciencia humana. Sí. Todos tenemos algo que se llama conciencia, Sí. amén, gloria a Dios. Vamos a estar viendo cómo Dios se revela a nosotros por medio de nuestra conciencia. Amén. Y la conciencia, hermano, es algo que todos la tenemos. Creamos o no en Dios, hayamos aceptado o no a Cristo, todo hombre y mujer tiene una conciencia. Sí. Amén. Gloria a Dios. Número 3, por medio de Jesucristo. Sí. Y esta, hermanos, es la manera más grande en que Dios se ha revelado a la humanidad por medio de su Hijo. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Y número 4, por medio de su palabra. El tema general es las escrituras inspiradas. Entonces, la manera que Dios se ha revelado a la humanidad, la número 4, es por medio de su palabra, por medio de nuestra Biblia. Amén. Sí. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas, hermanos, Amén. cada una de estas maneras en que Dios se nos ha revelado a nosotros. Gloria al Señor. Amén. En primer lugar, Dios se ha revelado por medio de la creación. Gloria a Dios. Toda la creación, ya sea las estrellas, como dije al principio, el sol, Sí. los árboles, una Sí. flor, la tierra en que nosotros andamos, Amén. las piedras, todo lo que vemos nosotros, hermanos, apunta, oiga Sí. esto, que un ser supremo se encargó de diseñar Sí. hasta el más mínimo detalle. Amén. Sí. Amén. Sí. Y aquí, hermanos, les vamos a pedir que todos saquen su Biblia, porque vamos a buscar una cita en Romanos capítulo 1, versículo 20. Amén. Gloria a Romanos Dios. 1:20. Vamos a buscar Romanos capítulo 1, versículo 20. Para comprobar, hermanos, lo que estamos nosotros hablando. Pueden leer cualquier hermano que tenga de la cita. Sí, el primero que lo tenga, levante la mano. Mano Melvin puede leer Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, Deténgase un momentito.
comienza el versículo diciendo, porque las cosas invisibles de Él, Amén. oiga esto, Invisibles. las cosas que no se miran de Dios. Ahí el texto, Pablo le está escribiendo a los romanos, Sí. está hablando de Dios. Sí. Porque las cosas invisibles de Dios, Sí. lo que no podemos ver. Sí. Amén. Sigue leyendo, hermano Mel. Su eterno poder y deidad. Amén. Deténgase ahí. Las cosas que no podemos ver de Dios, su eterno poder. Oiga esto. Sí. Su eterno poder. El poder que Dios tiene. Sí. Su deidad. Su divinidad. Sí. Como Dios. Amén. Siga leyendo, hermano Mel. Se hacen claramente visibles Amén. desde la creación del mundo, Termínalo, sí. siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gloria a Dios. Sí. Entonces, este versículo, hermanos, está diciendo las cosas que no podemos ver de Dios, lo invisible de Dios. Dice su eterno poder y su deidad. Sí. Y escuchen lo que está diciendo Pablo en este versículo. Se hacen claramente. Claro. Claramente quiere decir sin ninguna duda. Sí. Sin ninguna duda. Está claro. Sí. Claramente visibles. Sí. Visibles desde la creación del mundo. Estudiamos esto un poquito más a fondo. Amén. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde el principio, hermanos, en que se escribe Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia, aleluya, Sí. leamos ese versículo para Amén. que entendamos bien. Bendito Dios. Es un versículo que todos, hermanos, lo sabemos de memoria. Génesis 1. Génesis 1.1, el primer versículo, pero quiero que lo busquemos y que lo leamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. El que lo tenga me levanta la mano y así vamos a... Hermano David, si puede leer Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, Amén. en el principio. En el principio. Y Pablo, hermanos, está diciendo que el eterno poder de Dios y su deidad se hacen visiblemente desde la creación del mundo. Amén. Entonces, desde que la primera palabra de la Biblia comienza, en el principio creó Dios, ¿qué creó? Y la tierra. Amén. Entonces, el poder grande de Dios, ahí Dios se está manifestando a la humanidad en primer lugar, Sí. creando los cielos que nosotros vemos, Sí. creando la tierra en que nosotros caminamos. Sí. Sigue diciendo Romanos capítulo 1, versículo 20. Sigue diciendo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, termina diciendo, de modo que no tienen excusa. Sí. ¿Quién no tiene excusa? Dice Pablo, de modo que no tienen excusa. Está dando a entender que no hay excusa alguna, hermanos, para dudar de que Dios existe. Sí. De que Sí. Dios se ha revelado, Verdad. amén, por medio de la creación. Amén. Amén. Sigo leyendo, voy a leer del papel que les entregué. Sí. Todo lo que vemos, todito lo que vemos fue hecho por el poder invisible de Dios. Por lo tanto, cada vez que vemos el cielo y las nubes, Dios nos está hablando de su existencia. Sí. Sí. Cuando usted se levanta en la mañana y va para la escuela, joven, ¿verdad? O los que trabajamos, vamos para el trabajo, y usted ve el sol salir, ve esa mañanita, ese aclarar del sol, amén, y ve las nubes, Sí. y mira toda esa expansión, todo eso grande que está. Desde ese momento ahí mismo Dios se está revelando a usted Sí. y le está diciendo por medio de lo que usted está viendo que Él existe. Amén. Amén. Él se está revelando a cada uno de nosotros. Y esto no solamente es para los que creemos, sino que también es para los que no creen. Sí. Dios se revela por medio de la lluvia. Dice la palabra también del Señor que Él es justo, que Él es misericordioso. Sí. Amén, que derrama la lluvia sobre justos e injustos también. Sí. Entonces, cada vez que llueve, cada vez que nieva, Dios está revelando Amén. al hombre Sí. de que Él está mandando la lluvia, ¿Verdad? de que Él es que lo hace hacer. Sí. Amén. Sigo Gloria a leyendo. Dios. Cuando
Dios nos está hablando de su existencia. Sí. Cuando la lluvia cae y crece una flor, ahí Dios está revelando al hombre. Sí. Con cada respiro, cada pálpito de nuestro corazón, es Dios manifestándose. Es verdad, sí. Amén. Sí. Aún, hermano, nuestra vida, el hecho de que nosotros tengamos vida, de que tengamos este cuerpo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelantito, Gloria al Señor. pero todo, hermanos, en la manera en que nosotros vivimos, la manera en que nosotros interactuamos allá afuera con la naturaleza, cada vez que una flor nace, por ejemplo, cuando la lluvia cae, hermanos, hay un proceso en el cual la planta con las raíces allá abajo extrae todos los nutrientes de la tierra, el agua, y la convierte, la transforma. La planta hace esto, oiga esto, la transforma y de ahí saca su alimento, su comida, y así es como la planta va creciendo, y ya cuando crece, hermanos, echa esas flores. Sí. Cuando nosotros vemos la flor, ya Dios ha estado trabajando desde antes. Gloria a Dios. Cuando nosotros vemos algo, una flor, hermano, es ya el final de la creación, de lo que Dios ha hecho en esa planta. Nosotros no hemos visto con nuestros ojos cómo el agua ha caído, cómo el agua la planta la ha absorbido, Sí. cómo es que se ha creado todo ese mecanismo. Ya cuando nosotros la miramos ya hecha, ¿verdad? Hasta parece insignificante. Sí. Pero esa es la creación de Dios. Amén. Y por medio de esa pequeña flor o lo que queramos llamarle, Dios está revelando al hombre. Sí. Amén. Por eso dice Pablo que no tienen excusa. Sí. Amén. El poder de Dios, hermano, no tiene excusa. Sí. Sí. Por eso, hermano, David entendía esto en el Salmo, que alguien me busque el Salmo 19, capítulo 1. Si lo tiene, me levanta la mano y lo lee. Gloria a Dios. Salmo 19, capítulo 1. Hermano David lo tiene. Que lo lea, hermano David, todos escuchemos. Y después alguien me busca el Salmo 8:34. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Amén. y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oiga eso. Escuche esa exclamación de David, Sí. que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Sí. ¿Alguien tiene Salmo 8:34? Salmo 8:34, hermano Antonio, que lo lea. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Amén. Ese es el Salmo 8:34. Sí. Entonces David, hermanos, cada vez que él se levantaba, por eso se expresaba tanto, David de una manera como un poeta, escribiendo estos salmos, inspirado por el Espíritu Santo, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste. David, hermano, salía en las noches y miraba el cielo lleno de estrellas, incontables, innumerables. Y David, hermano, dice: la luna y las estrellas que tú creaste. Amén. David, hermanos, comprendía, entendía que lo que miraba en el cielo, todas las estrellas, todo lo que miraba, era Dios que se estaba revelando hacia él. Amén. Que por medio de la creación, hermanos, Dios abre una ventana para que el hombre pueda ver el poder infinito de Dios. Amén. Así que, hermano joven, parte de la razón por la que estamos haciendo estas clases es para que usted pueda entender, ya cuando vaya a la universidad o aún en la escuela, que lo que se mueve ahora, amados hermanos, son teorías que, si bien es cierto, han elevado el conocimiento del hombre a través de la ciencia, pero lo que están haciendo, hermanos, es, en otras palabras, atribuyéndole todas estas cosas al chance, ¿verdad? Al chance, que todo lo que vemos pasó por suerte, cosas por el estilo. Se lo atribuyen, hermanos, a diferentes teorías. Todos han escuchado la teoría del Big Bang en la escuela. Se lo digo porque yo también, a mí me lo enseñaron en la escuela. De lo que hace esa teoría es que dice que los científicos, que de un punto en el universo, hermanos, hubo una explosión enorme
y ahí se creó todo lo que nosotros vemos, se creó toda la luz que miramos, se crearon, hermanos, todos los átomos, las moléculas, todo, hermanos, lo que existe en el universo, de un puntito, hermanos, explotó todo y así fue que se creó todo lo que nosotros vemos. Sí. Amén. Esa es, hermanos, la teoría del hombre. Sí. Ahora, este diseño del que estamos hablando, hermanos, es un diseño perfecto, el de la naturaleza. Porque todo, hermanos, funciona como una máquina bien programada, bien diseñada. Sí. Sigo leyendo, hermanos, de la pagineta que les di. El diseño perfecto de la creación, si quieren leer conmigo. Y dice, el hombre, en su ignorancia y prepotencia, no quiere reconocer ese diseño divino. Salmo 14:1, no lo busque, pero dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Amén. Sí. Sigue diciendo, y le atribuye tales cosas a la suerte o a la ciencia. Y quiero nada más, hermanos, explicar qué es ciencia un poquito y por qué está fuera, hermanos, fuera del orden divino, y por qué es contrario, ¿verdad?, a lo que nosotros profesamos, a nuestra fe. Sí. Y necesito que alguien me busque Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Antes de que siga, ¿hay alguna pregunta de alguien ahorita? ¿No? Muy bien, vamos a seguir. El hermano Melvin la tiene ya. Primera de Timoteo 6, 20. Léale, hermano Melvin. Sino haceos tesoros en el cielo, Amén. donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 6, 20, dije. No sé, 26. Creo que es segunda de Timoteo, porque no es. O Timoteo. No. Timoteo, guárdalo. Él la encontró mal. Ah, ok. Sí, esa misma es. Le doy Ok. lectura. Dice 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, Sí. guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas palabras, Sí. no, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Llamada ciencia. Oiga esto. Aún, hermanos, en los tiempos de Pablo, habían argumentos, dicen, de la falsamente llamada ciencia. Sí. ¿Ok? Pero veamos por qué Pablo, hermanos, dice falsamente llamada ciencia. El problema es, hermanos, como dije al principio, no es que es malo que el hombre investigue, que quiera saber el porqué de las cosas. Si bien es cierto, con los avances tecnológicos que hemos tenido, ahora podemos tener celular, que todos nos comunicamos. Sí. Amén. Hay redes en los cielos. El hombre, hermanos, ha hecho tantas cosas con la ciencia, Sí. con la medicina, ha hecho muchos avances. Y en la sociedad en que vivimos es producto de esa ciencia. Amén. No es, hermanos, que sea malo el avance. Lo que el hombre, hermanos, ha hecho con su ignorancia es quitarle, como dije al principio, el poder de Dios, quitarle al hombre que Dios es que ha hecho las cosas. Y en el tiempo, hermanos, en que Pablo estaba, le escribe a Timoteo y le dice, evita las pláticas. Amén. Evita esas pláticas profanas. De los argumentos, dice. ¿Qué son argumentos? Son puntos convincentes. Pablo, hermano, tenía que luchar con lo mismo que ustedes están luchando en las escuelas. Amén. Timoteo, hermanos, también tenía que luchar contra esas corrientes que se movían. Sí, amén. Amén. Entonces, hermanos, ese fue el consejo de la falsamente llamada ciencia. Sí. Amén. Gloria a Dios. Sigo leyendo. Pero lo que el hombre ha hecho con sus avances científicos es solamente, oiga esto, comprobar el diseño y la existencia de Dios. Sí. Sí. Y aquí voy a tocar, hermanos, unos puntos, nada más explicar cosas que el hombre ha descubierto que prueban la revelación de Dios a la humanidad. Sí. El hombre ha descubierto que la tierra, oiga esto, está a una distancia perfecta del sol para que tenga agua líquida y la temperatura correcta para que podamos vivir. Que alguien me busque Job capítulo 38, versículos 4 y 5. Mano Antonio la tiene ya, ¿la puede leer, hermano? 4 y 5.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Amén. Házmelo saber si tienes inteligencia. Amén. ¿Quién ordenó tus medidas? Sí. Sus medidas. Si lo sabes, o quién extendió sobre ellas cordel. Cordel, oiga eso. Job, hermanos, en lo que está leyendo el hermano, es que Job, aleluya, cuando estaba en su prueba, él dijo, ¿quién me hiciera saber dónde está Dios? Yo iría a él y yo le pregunto y él me tiene que contestar. Job estaba, hermanos, en el momento de la prueba y quería cuestionar a Dios. Entonces Dios, hermanos, de un torbellino se le presenta y comienza a hablar con él. Amén. Entonces, lo que yo acabo de leer, hermanos, es que el científico ha descubierto que donde está la Tierra hasta donde está el Sol, hay cierta cantidad, una medida específica. Y es una medida, hermanos, en que si estamos más lejos del Sol, dice el científico que nos frizamos todos. Y que si estamos un poquito más cerquita del Sol, dice que nos quemamos. Porque estamos, ¿verdad? La luz del Sol, si estamos más cerca es caliente, si estamos más lejos más frío. ¿Entendemos todo eso? Entonces el científico ha descubierto que estamos a una distancia perfecta, donde, número uno, puede haber agua líquida, que la misma palabra, hermanos, describe al agua como base, amén, como base de la vida humana. Y el científico también lo corrobora también eso. Estamos, hermanos, en la temperatura correcta para que nosotros podamos vivir. Entonces, el versículo que el hermano leyó está hablando de que Dios puso todas estas medidas. Que Dios, hermanos, las midió hasta el más mínimo detalle. Entonces, lo que el hombre descubrió, hermanos, es lo que ya Dios le había dicho a Job. ¿Dónde estabas tú? Le dice cuando yo ponía cordel. Cordel quiere decir, es un tipo de medida. Es un tipo de medida, un cordel. Entonces, cuando yo puse esos cordeles, cuando yo medí la tierra, ¿verdad? Le está haciendo ese cuestionamiento a Job. Entonces, Dios desde el principio, hermanos, estaba revelándole al hombre por ese mecanismo perfecto. Es una revelación de Dios al hombre. Seguimos diciendo, seguimos leyendo. Las aves y peces, los pájaros y los pescados, para inmigrar de norte a sur, todos sabemos que en el invierno los pájaros vuelan para el sur. También los pescados en invierno, en verano, van de norte a sur y se mueven en el agua. Navegan por medio de un sistema, y esto es algo, hermano, que lo encontré investigando este tema, un sistema trigeminal con el cual pueden sentir el campo magnético de la Tierra. Oiga esto, los peces, los pescados, tienen un sistema en su cabecita, los pájaros, en el que pueden detectar de la misma manera que un compás detecta los campos magnéticos de la Tierra. Los campos magnéticos, hermanos, son invisibles, pero los podemos ver cuando en los compás que todos apuntan norte, amén, el metal es atraído por esos campos magnéticos. Entonces el pájaro y el pez, en ese sistema que ellos tienen, ellos pueden detectar esos campos. Entonces, ellos en su cabecita siempre están dirigiéndose hacia donde es norte, o ellos saben a dónde es sur, por medio de lo que ellos ya tienen hechos incorporados adentro. Porque no sé si usted se ha preguntado cómo es que los pájaros no se pierden, ¿verdad? Si los vemos que a los gansos, ¿verdad? Los vemos en el verano, invierno, que se van o que vienen. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde han estado? ¿Verdad? Si uno no puede salir de aquí, ya está perdido, ¿verdad? Uno muchas veces ahí en Brentwood se pierde, no conoce las calles. Pero mire, los pajaritos vuelan, hermanos, de país a país. Hay pescados, hermanos, que con este sistema navegan en el agua, lo profundo del mar, donde no hay luz alguna, donde no pueden ver. Ahí ellos navegan por medio de este sistema. Y ahora quiero que alguien me busque Job capítulo 39, versículo 26. Tomamos con tiempo. 5 minutos. Ok, lo vamos a apresurar. Job capítulo 39, versículo 26. ¿Alguien que lo tenga? Bueno, David lo tiene ya. Vuela el gavilán
Sí. por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Amén. Esa es una pregunta que Job le está haciendo, que Dios le está haciendo a Job. Sí. Le dice, vuela el gavilán por tu sabiduría. Sí. Amén. Extiende sus alas, le dice, hacia el sur. Sí. Dios, hermanos, aquí a Job le está dando a entender que por medio de la sabiduría de Dios, lo que Dios le ha dado a estos animalitos, es que ellos pueden ir de norte a sur y donde quiera que ellos quieran estar. Sí. Es una manera, hermanos, en la que Dios se está revelando a la humanidad. Amén. Ahora, el hombre ha descubierto esto. Sí. Amén, con sus avances, como dije. Sí. Pero el problema es que están diciendo que es producto de la evolución. No. Amén. Que es producto de la evolución. Sí. Seguimos, hermanos, diciendo, las plantas, por medio de la fotosintesis, Sí. respiran carbono dióxido y producen oxígeno, el cual respiramos. Esto crea un balance perfecto en el cual los árboles y plantas producen el oxígeno. Sí. Amén. Amén. Las plantas, hermanos, que nosotros vemos, lo que expliqué al principio, que las plantas, por medio de la fotosintesis, respiran el agua, ¿verdad? Y los nutrientes, respiran el carbono dióxido y lo transforman en oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Entonces, hay un balance en que las plantas, hermanos, nos dan a nosotros el oxígeno. Sí. Amén, todo lo que respiramos. Ahora, este es el orden de Dios. Y solo porque digamos que solo porque no veamos a Dios haciendo el oxígeno, el hombre dice, pues Dios no lo ha hecho. Sí. Viene de las plantas, viene de la evolución. Sí. Ese es el problema del hombre, Amén. que no quiere reconocer a Dios que se está revelando. Sí. Sí. Y hermanos, investigando este tema, descubrí lo siguiente. El año pasado, un grupo de investigadores de la Universidad de Evanston, en Illinois, descubrieron un océano que tiene un volumen 3 veces superior al de todos los océanos. Los científicos han descubierto abajo de la Tierra un océano subterráneo que dicen que tiene 3 veces más agua de los océanos que nosotros vemos. Lo han descubierto y han hecho muchos exámenes. Esto, hermanos, lo han estado investigando ellos por años. Descubrí yo en lo que estaba investigando. Sí. Y le doy por eso a la universidad el que lo descubrió. Lo puede investigar también usted, Sí. ¿verdad? En su tiempo. Sí. De la Universidad de Evanston en Illinois. Está ubicado a 700 kilómetros debajo de la tierra. Sí. Y no sé si usted se ha preguntado, cuando Dios, hermanos, cuando vemos allá en Génesis, cuando Dios envía el diluvio. Quiero que alguien me busque Génesis capítulo 7, versículo 11. Cuando vino el diluvio, hermanos, sobre la tierra, dice la palabra del Señor que el agua se elevó, se elevó sobre la montaña más alta. Sí. Amén. Pero entonces, no sé si usted se ha preguntado, si el agua que tenemos ahorita es la que miramos, ¿verdad? Está así toda plana, ¿cómo es que el agua se elevó? ¿De dónde vino? Sí. Entonces, el que tiene Génesis capítulo 7, versículo 11, ahí lo tiene, para Antonio. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron notas todas las fuentes de los grandes abismos de las cataratas de los cielos, fueron abiertas. Amén. Está diciendo, hermanos, que fueron rotas las fuentes del gran abismo. Gran aviso. Está explicando, hermanos, en este pasaje también, que no solamente, hermanos, llovió de arriba de los cielos, sino que también agua de abajo. Dice, fueron rotas. Sí. Fueron rotas las fuentes del gran abismo. Amén. Así es, hermanos, como el agua pudo llegar a ese nivel. Ahora, nosotros por fe lo entendemos que eso fue así. Pero ahora el hombre ha descubierto esto. Amén, es un descubrimiento del hombre. Te los traje, hermanos, nada más para comprobar que lo que el hombre ha descubierto es lo que Dios ya ha estado revelando a nosotros. Sí. Por fe. Sí. Amén. Por fe nosotros sabemos que eso pasó así. Sí. Ahora, que el hombre no lo crea, el incrédulo no lo crea, pues ya esa es cosa de ellos. Sí. Amén. Pero Dios, hermano, activamente ha estado, mire, lanzando avisos
Sí. Se está revelando hacia la humanidad en muchas maneras. Y en la creación es una de ellas. Amén. Sí, amén. Está otro párrafo aquí, pero por el tiempo hay 3 más que debemos de ver. Sí. Amén, pero por el tiempo, pero cada uno lo tiene para que lo estudie. Sí. Es el último párrafo de la primera página, Sí. que habla, hermanos, del diseño de nuestro cuerpo. Sí. Pero vamos a pasar página. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Si no, vamos a seguir. Amén. Todos entendemos la revelación de Dios Sí. por medio de la creación de Dios. Sí. Amén. Amén. En segundo lugar, vamos a ver, no lo escribí aquí, pero está en el papel. Sí. En segundo lugar, en la segunda página, Dios se revela a la humanidad por medio de la conciencia humana. Amén. Amén. Sí. Por medio de la conciencia humana. En primer lugar, conciencia. ¿Qué es conciencia? Leemos. Es el conocimiento que el ser humano, cada uno de nosotros, es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, Sí. de sus estados y de sus actos. Sí. La conciencia, en otras palabras, es, hermanos, lo que nos diferencia de la demás creación de Dios. Ajá. Sí. Por ejemplo, las plantas no tienen conciencia. Sí. Amén. El agua no tiene conciencia, es creación de Dios, pero no tiene conciencia. Sí. Amén. Sí. El ser humano tiene una conciencia Sí. que nosotros nos podemos ver y conocemos que somos nosotros. Amén. En otras palabras, sabemos que existimos, sabemos que podemos andar, caminar, sabemos que podemos pensar. Esa es conciencia. Sí. Amén. Esta conciencia fue dada por Dios al hombre cuando creó a Adán y Eva. Por ejemplo, en Génesis, no lo busque, esto es rápido. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que sopló en su nariz aliento de vida. Sí. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo del polvo de la tierra, pero cuando lo creó, hermanos, era como un cadáver, Sí. ¿verdad? Sin vida. Era solo el puro cuerpo. Pero dice después que Dios, hermanos, sopló en su nariz aliento de vida. Cuando Dios sopló aliento de vida, entonces Adán fue que abrió los ojos. Amén. Y se dio cuenta que era un humano. Amén. Cuando Adán abrió los ojos y se paró y estuvo caminando, se dio cuenta de sí mismo, tenía conciencia. Dios, hermanos, puso esta conciencia en todos los seres humanos. Sí. En este estado de conciencia, sigo leyendo, Adán se conocía a sí mismo. Adán también conocía a Eva. Cuando Dios, hermanos, hizo caer en el sueño profundo a Adán, y de una costilla le sacó a su pareja, Adán la mira. Sí. Y él se levanta y rápidamente dice, esta es carne, huesos de mis huesos, Sí. es carne de mi carne. Sí. Por lo tanto se llamará varona. Sí, Entonces amén. Adán reconoció, su conciencia le estaba dando a entender que reconocía a la otra persona, que era Sí. Eva. Amén. Y Sí. más importante, en esa conciencia, Adán conocía a Dios. Sí. Y la misma Biblia nos dice, en los primeros capítulos de Génesis, que Dios y Adán tenían una relación cercana. No había barrera, no había nada que los separara. Dios bajaba al huerto del Edén, platicaba con Adán y Eva, amén, no sabemos, ¿verdad?, lo que platicaban y todo, pero dice que tenían una relación bien cercana. Sí. Amén. Gloria al Señor. Lo único, hermanos, que aquí quiero hacer una aclaración, y eso es lo que vamos a entrar. Pero Adán y Eva, Adán, no tenían el conocimiento del bien y el mal. Y aunque eran adultos y tenían conocimiento, pero no el conocimiento del bien y el mal, que es lo que vamos a entrar, una manera en la que Dios se revela al hombre, es que aunque ellos eran adultos, ellos tenían la sencillez, tenían la pureza, tenían el conocimiento como la que tiene un bebé. Amén. Un bebé, usted sabe, usted lo baña, usted lo alista, un bebé sale corriendo sin ropa y no Inocencia. tiene conciencia de mal y bien. No sé. Es inocente, en otras palabras. Sí. Sí. Tiene conciencia de sí mismo, Sí. ¿verdad?
sabe que Él existe, por ejemplo, tiene sus gustos, ¿verdad? Tiene sus cosas, llora, sus dolores, tiene conciencia de sí mismo, pero no tiene conciencia de lo que está haciendo, o sea, no tiene esa impureza, ¿verdad? Sí. Que caracteriza ya a un adulto. Sí, sí. Entonces, esa conciencia entre el bien y el mal fue, hermanos, abierta hacia el hombre cuando, hermanos, ellos pecaron. Sí. Y estudiemos un poquito bien esto. Sí. Quiero que alguien me busque Génesis capítulo 3, versículo 7 al 13. Vamos a dar chance A las hermanas. a las hermanas. Está bien. ¿Alguna de las hermanas lo tiene? Génesis capítulo 3, versículo 7 al 13. Participemos, Sí, jóvenes, bueno, participemos. levante la mano. No se peleen. ¿Alguien la Está tiene? bien, hermana. Hermana Hermana Génesis la tiene. Vamos. Entonces, léame desde el versículo 7. Y escuchemos todo lo que vamos a escuchar ahorita. Sigue, hermano. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Deténgase ahí un momentito. Entonces dice, cuando Adán y Eva, hermanos, comieron de la fruta y ellos pecaron, entró el pecado, dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Sí. ¿Pero qué ojos está hablando? Porque si lo escuchamos literalmente, puede decir como que estaban ciegos, Sí. como tenían los ojos cerrados. Pero no, ellos podían ver. Pero dice, los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Qué ojos fueron abiertos? La conciencia del bien y el mal fue abierta. Sí. ¿Ok? Ahí Dios introduce esa conciencia. Sí. Hermanos, por el pecado, a causa del pecado, Dios introduce esa conciencia al humano, la cual todos tenemos. Sí, claro. Recuerde que dije que todos la tenemos, ya seamos cristianos o no cristianos. Todos la tenemos. Entonces, siga leyendo, hermana. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Entonces, inmediatamente que la conciencia, hermano, fue abierta, dice que escucharon la voz de Dios, ¿verdad? Que bajaba. Escucharon que Dios bajaba. Amén. Y como ellos ya tenían abierto la conciencia y sabían cómo andaban, dice que inmediatamente ellos buscaron el primer palo ahí y se escondieron. Se escondieron de Dios. Amén. Siga leyendo entonces, hermana Génesis. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amén. Amén. Siga leyendo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Deténgase ahí. Entonces, lo que Adán le dice, oí tu voz, le dice, y tuve miedo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué hasta ahora tenía miedo? Si siempre Dios bajaba a hablar con él. Amén. El caso es que ahora ya había algo diferente, ahora ya había entrado el pecado. Entonces la conciencia del bien y el mal, ellos, Adán y Eva, se reconocieron uno al otro que estaban desnudos, sin ropa. Siga leyendo entonces, hermana Génesis. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no coméis? Amén. Siga leyendo. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Ok. Entonces, hermanos, Dios abrió esa conciencia del bien y el mal en el momento que el pecado entra en el hombre. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué la abrió? Y escuche, y voy a seguir leyendo. Dios abre esta conciencia en el hombre a causa del pecado, para que la conciencia, ese conocimiento del bien y el mal que tenemos, le revelara al hombre que necesita buscar de Dios. Amén. Sí. Por esto, muchas personas en general tratan de vivir una vida haciendo buenas obras, conozcan o no de Dios.
Entonces, la conciencia que todos tenemos del bien y el mal. En el momento, hermanos, en que fallamos o cometemos algo, la conciencia inmediatamente nos dicta que eso está mal. Sí. Y dígame usted, a un niño, ¿quién le enseña que robar es malo? Así es. Sí. Amén. ¿Quién le enseña a un niño que mentir es malo? Sí. El niño, hermanos, crece ya con esa conciencia y la va desarrollando. Sí. Le voy a contar una anécdota personal que para que entendamos un poquito mejor. Gloria. Cuando yo era niño, tenía 6 años, ahí en El Salvador, cuando yo le pedía un colón a mi mami para ir a comprar churros, teníamos una señora que vendía al otro lado de la casa, había una tiendita, ¿verdad? Que ahí vendía, la anciana vendía sus cositas. Sí. Sí. Y cuando yo le pedía a mi mami dinero y ella me decía que no, pues nos poníamos tristes. Pero con mi hermana y yo, mi hermana mayor, yo tenía unos 6 años, mi hermana mayor y yo vigiábamos cuando mi mami no estaba viendo, cuando se iba para el otro lado de la casa o estaba haciendo sus quehaceres. Teníamos, hermanos, un chinero así de vidrio en la casa y arriba ahí mi mamá ponía una carterita pequeñita y ahí andaba su fichita, ¿verdad? Andaba colones, andaba para los gastos. Entonces, mi hermana y yo nos juntábamos, ¿verdad? Uno se quedaba vigilando que no viniera la mami y otro subía al chinero para, ¿verdad? Ustedes saben, ya que no nos daba, pues. Y las ganas, hermanos, de los churros, ¿verdad? Ustedes saben, cuando uno está niño. Sí. Pero, No, yo probé eso. entonces, hermano, mire, cuando mi hermano y yo hacíamos eso, yo le puedo contar en lo personal que cuando yo estaba haciendo eso, yo sabía que robar era malo. Era malo, sí. Yo sabía que robar era malo. Sí. Sí. Yo lo sabía, lo entendía. Sí. Pero ¿quién me lo había explicado a mí y a mi hermana? Ahora, claro, no teníamos la fuerza para detenernos, como éramos niños, Sí. no teníamos, ¿verdad?, esa habilidad, esa facultad de detenernos y decir, no voy a hacer eso. Sí. Entonces lo hacíamos. Le agarrábamos un colón a mi mami, nos pasábamos la calle, comprábamos 2 churros que valían 50 centavos Sí. y nosotros teníamos unas banquitas ahí afuera de la casa y nos sentábamos a comer. Cuando mi mami nos miraba que estábamos afuera comiendo, nos decía, Obed, Jenny, ¿quién les dio dinero para comprar? Ajá. Y lo que le decíamos nosotros, mi papi me dio. Ahí, Le añadieron. imagínense, robando, mintiendo. Ya éramos mentirosos a esa edad. Ya éramos ladrones a esa edad, porque, hermanos, el robar no quiere decir que uno porque robe $100 es un ladrón y un dólar no lo cuenta, no, robar es robar. El acto de robar, el acto de quitar lo que no nos pertenece. Mire, el acto de mentir, no importa, hermanos, si es una pequeñita o una grande, Sí. pero el acto de decir lo que no es cierto es lo que Dios castiga. Entonces, le puedo decir en lo personal, desde que yo a los 6 años ya tenía esa conciencia ahí, y esa conciencia que Dios puso en mí me dictaba que lo que estaba haciendo no era correcto. No sé si le ha pasado a usted algo por el estilo, ¿verdad? Nos ha pasado muchas, muchas. Pero Dios, hermanos, la dejó para revelarnos, oiga esto, revelarnos a nosotros que necesitamos buscar de Dios. Perdón. Amén, que necesitamos el perdón de Amén, Dios. sí. Entonces, esta conciencia, hermanos, la tiene el asesino más grande. Él tiene conciencia de lo que ha hecho. Sí. ¿Sí? Todos los que están en la cárcel, ellos saben, tienen conciencia de lo que han hecho. Sí. Ahora, que tengan el control y la ayuda del Espíritu Santo, como nosotros la tenemos, ya es otra historia. Sí. Sí. Pero, hermanos, todos esos asesinos, todos los que han hecho esa matanza, lo han hecho conociendo que lo que estaban haciendo era malo. Está mal. Sí. Y en el día, oiga esto, en el día en que ellos mueran y se presenten delante de Dios, no va a haber excusa alguna. Serán juzgados. No va a haber excusa alguna. Sí. Por ejemplo, si yo no me hubiera arrepentido de mis pecados y seguía esa vida, y si a mí me pasaba algo, si yo me moría o si venía el arrebatamiento de la iglesia y yo me presentara ante Dios, ahí me iba a salir ese colón que yo me había robado. ¿Sí?
ahí va a salir esa mentira que yo le había dado a mi mamá. Sí, porque yo ya tenía conciencia de lo que yo hacía. Amén. Por ejemplo, un bebé, digamos, de 2 años no tiene esa conciencia aún todavía. Pero ya nosotros, a nosotros Dios nos dio esa conciencia para que nosotros sepamos que Dios, oiga esto, Dios nos va a buscar por medio de esa conciencia. Amén. Por eso, hermanos, es que Dios la dejó. Amén. Gloria a Dios. Quiero que alguien me busque Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Sí. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Amén. ¿La hermana la encontraron? No. Gloria a Dios. Capítulo 2, Romanos 2, 14, 15. 2, 14, 15. ¿Alguien la tiene? Sí, hermano Melvin la tiene. Porque cuando los gentiles que no tienen ley Amén. hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, Amén. mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, Amén. dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Amén, gloria a Dios. Escuchemos lo que dijo Pablo a los romanos, que los gentiles, porque no tienen ley, amén, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Por ejemplo, un hombre que es rico, por esa conciencia que tiene, el millonario, por eso es que el millonario, hermanos, hace donaciones a las iglesias y hace esto y lo otro, porque tiene esa conciencia que le está diciendo que lo malo que ha hecho, y trata, hermanos, de donar ese dinero tal vez para de alguna manera quedarse tranquilo en su conciencia, que ha hecho algo bueno, no solo cosas malas. No sentir culpa. ¿Verdad? Sí, para no sentir esa culpa. Otros hermanos recurren a la religión para no sentir esa culpa, ¿verdad? A la religión. Pero es Dios que está revelándose al hombre por medio de la conciencia. Así que cuando estemos ahí arriba ante la presencia de Dios, en el juicio del gran trono blanco, y se abran los libros, ahí, hermanos, nadie va a tener excusa de decir, yo no sabía lo que estaba haciendo, perdona. Nadie, hermano, va a tener excusa, porque ya Dios se ha revelado. Hemos visto cómo Dios se nos ha revelado por medio de la naturaleza y por medio de la conciencia humana, del bien y el mal. Vamos, hermanos, a pasar a la tercera manera en que Dios se ha revelado, y es la manera, y es por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. La tercera manera, y esta es la manera más grande, pero la puse como número 3, hermanos, porque después de esto viene por medio de las Escrituras. Y lo dejé de último por medio de las Escrituras porque es sobre el tema que estamos hablando. Pero por medio de Jesucristo es la manera más grande que Dios se ha revelado a la humanidad. Gloria a Dios. Aunque Dios se revela al hombre de maneras contundentes, era necesario que Dios se revelara a la humanidad en carne y en hueso para vencer al pecado en la carne. Romanos 8:3. Que alguien me busque Romanos capítulo 8, versículo 3. Hermana Génesis ya lo tiene. Romanos capítulo 8, versículo 3. Léalo, hermana Génesis. Porque lo que era imposible para la ley, Amén. por cuanto era débil la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Entonces, Dios tenía que revelarse. Ya se había revelado desde la creación, se había revelado en la conciencia, pero era necesario también de que Dios se revelara a la humanidad en carne, ¿verdad? Como nosotros, en carne y hueso, porque Dios tenía que vencer al pecado. Cuando entró en Adán, tenía que vencer al pecado estando en esta humanidad de la que nosotros estamos. Dios tenía que vencerla. Entonces, por ello, envió a su Hijo unigénito para hacer esta obra, para vencer al pecado en la carne, está diciendo Pablo en ese versículo que leímos. Y así será el autor de la eterna salvación. Juan describe esta revelación, la voy a leer, Juan 1:14,
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. El verbo, otra traducción dice la palabra. Amén. La palabra de Dios, el verbo de Dios, Jesucristo, se hizo carne. Así que por medio del verbo que es Jesucristo, Dios se estaba dando a conocer a sí mismo. Que alguien me busque Hebreos capítulo 1, versículo 12. Hebreos capítulo 1, versículo 12. Amén. Hebreos 1, 2. 1, 2, disculpe, sí, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2, perdón. Amén. Gloria a Dios. Si alguien lo tiene, me levanta la mano para que lo leamos. Sí, hermana Alba lo tiene. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, Sí. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Amén. Amén. a quien constituyó Gloria a Dios. heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. El universo. Sí. Entonces, Hizo el universo. sí, amén. Entonces dice Hebreos que habiendo hablado Dios por muchas maneras, Sí. amén, a los profetas, habiéndoles hablado de mucho tiempo a los padres, en estos postreros días, Pablo estaba diciendo eso en sus días, pero también los postreros días quiere decir los tiempos actuales. Entonces, los postreros días nos habla por el Hijo. Amén. Oiga esto, cuando Jesús, hermanos, cuando Jesús vino a la tierra, Él siempre decía, el Padre y yo somos uno. Amén. Y Él decía también, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Sí, Yo no Jesús. hago mi propia voluntad, decía Jesús, Sí. sino que vengo a hacer la voluntad del que me envió. Amén. Entonces, Dios, por medio de la persona de Jesucristo, se estaba también revelando a la humanidad. Sí. Y ya no era, hermanos, de una forma indirecta. Por ejemplo, la creación es una manera indirecta. Sí. Porque, ¿verdad? Solo está dando destellos de su gloria. Solo nos está dando, digamos, una manera generalizada de su poder. Por medio de la conciencia también. Pero, por medio de Jesucristo, Él vino, se hizo carne, se hizo hombre. Amén. Y, hermanos, podía hablar de persona a persona. Cuando Jesús hablaba con una persona, digamos con Pedro, Pedro estaba hablando con Dios Sí. a la misma vez, Sí. porque el Padre estaba en Jesús. Sí. Jesús era divino y era también humano. Sí. Cuando Jesús andaba en la tierra, Dios andaba en la tierra en manera corporal, como de hombre. Amén. Entonces, es una manera, hermanos, más directa, más centrada de cómo Dios estaba revelando al hombre y a la mujer.